Buenas tardes. El tema que vamos a abordar son las conclusiones del informe pericial de embriaguez. Nuestro grupo está integrado por Lisette Arias, Julián Farfán, Valeria Mancera, Dayana Carbonero y Luis Cantor. Vamos a abordar cuatro temas principales, los cuales son, primero, las definiciones de embriaguez clínica, segundo, resumen de la anamnesis, tercero, resultados de pruebas complementarias y cuarto, análisis de conclusiones. Para iniciar, vamos a definir cada uno de los tipos de embriaguez clínica, iniciando por la embriaguez positiva. A este concepto llegamos después de que nosotros realizamos una integración de la información obtenida inicialmente por la autoridad que nos trajo a nosotros el paciente y la anamnesis y la información que obtuvimos después de la realización de la anamnesis y el examen clínico exhaustivo en el paciente. Después de que nosotros hayamos hecho la revisión del paciente, podemos determinar que el paciente efectivamente está bajo un estado de embriaguez de origen etílico. Cuando nosotros concluimos que efectivamente el paciente está cursando con una embriaguez positiva, es importante dejar registro en el informe pericial el grado de embriaguez que tiene el paciente, dado que esto puede inferir en algunas de las sanciones legales que puede tener el paciente en caso tal de haber realizado alguna perturbación del orden público o del motivo que haya sido por el cual lo refirió la autoridad hacia nosotros. Hay varios signos clínicos cuando nosotros hablamos de embriaguez positiva, pero hay dos signos principales e importantes que nos permiten a nosotros inferir de una manera más rápida que el paciente está cursando con una embriaguez positiva. Estos signos son el aliento alcohólico y el nistagmo rotacional. En el nistagmo rotacional se hace rotar al examinado sobre su propio eje, dando 5 vueltas en 10 segundos, para que al detenerse fije su mirada en un objeto colocado a 20 centímetros de su nariz. El segundo concepto importante de embriaguez clínica es la embriaguez positiva de etiología establecer. Nosotros llegamos a esta conclusión o podemos definir la embriaguez positiva de etiología establecer cuando nosotros realizamos un examen clínico y una anamnesis exhaustiva del paciente y llegamos a la conclusión de que el paciente sí está cursando con una embriaguez, pero no tenemos claridad de si es una embriaguez por alcohol etílico o por el consumo de alguna otra sustancia. Para que nosotros podamos dar un diagnóstico definitivo, es importante que nos apoyemos en el uso de paraclínicos para determinar cuáles fueron la sustancia o las sustancias de las cuales consumió el paciente que le están generando la alteración mental, de mantenimiento del equilibrio y alteraciones en su comportamiento. Este tipo de embriaguez lo podemos determinar también como embriaguez no alcohólica o embriaguez mixta, dependiendo de la cantidad de sustancias diferentes al alcohol que haya consumido el paciente. Es importante también concluirlo y dejarlo muy claro en el informe pericial. El tercer concepto que vamos a abordar es el concepto de embriaguez negativa. Este concepto de embriaguez negativa se determina cuando se ha confirmado con el examen físico, con la anamnesis y cuando se han interpretado los resultados de los paraclínicos de ayuda que nosotros le tomamos al paciente, que el paciente no está bajo el influjo de bebidas alcohólicas, es decir, que el paciente nunca consumió, por lo cual pues no se le podrá determinar ningún grado de embriaguez y se descarta que si el paciente está cursando por alguna alteración sea asociado al consumo de bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia. Listo, continuamos entonces con el diagnóstico de la embriaguez. Para poder realizar el diagnóstico de embriaguez clínica positiva se hace de acuerdo a la presencia de signos clínicos y se establecen por grados solo si esta está por alcohol. En el caso de embriaguez mixta no se puede dar grados. Listo, entonces comenzando con el primer grado. En el primer grado tenemos la presencia de por lo menos uno de los siguientes: nistagmo postrotacional discreto, incoordinación motora leve, aliento alcohólico. En el segundo grado vamos a tener la presencia de nistagmos rotacional evidente, incoordinación motora moderada, aliento alcohólico y disartria. Tenemos que tener claro el contexto en el cual estamos haciendo este tipo de exámenes, porque no todos los pacientes van a tener la misma reacción al alcohol. Además de eso, vamos a tener alteración en la convergencia ocular y por último,
El grado 3, que es un cuadro que incluye desde el nistagmus espontáneo o por rotacional, evidente, aliento alcohólico, disartria, alteraciones en la convergencia ocular, incoordinación motora severa y aumento del polígono de sustentación, hasta un cuadro clínico que impide mayor compromiso mental y neurológico como la somnolencia, imposibilidad para articular el lenguaje, amnesia lacunar, incapacidad para mantener la postura y bipedestación o alteraciones graves de la conciencia, las cuales pueden estar el estupor y el coma. La pertinencia de la realización de los exámenes complementarios está sujeto a criterios del perito, es decir, todos los hallazgos que encuentre al realizar el examen físico y la anamnesis. Las indicaciones para realizar pruebas complementarias son inconsistencia en el relato del paciente y los hallazgos del examen clínico, información del caso obtenida por la anamnesis y las del caso clínico. El tiempo transcurrido sea de 6 a 8 horas después del caso. Se debe evaluar si es pertinente realizar las pruebas complementarias, en especial sustancias como el alcohol, un cuadro clínico que sugiera embriaguez por alcohol metílico o un cuadro clínico que sugiera embriaguez mixta, hallazgos al examen clínico que sugieran embriaguez por sustancias diferentes al alcohol, aclarar diagnóstico diferencial con otras patologías y que el paciente tenga antecedentes médicos de otras patologías. Entonces, como bien sabemos, hay dos clases de pruebas, las directas y las indirectas siendo la del sensor o el alcoholímetro, y las directas siendo ya como pruebas de tamizaje o pruebas biológicas. Estas pruebas de biológicas pueden ser pruebas de sangre o orina para determinar si el individuo solamente tenía alcohol en el sistema o alguna otra clase de sustancia psicoactiva y en qué grado tenía el alcohol. El médico que realiza el examen físico y la anamnesis va a ser el mismo médico que debe realizar estas pruebas, que se va a encargar de su recolección y pues de realizar las pruebas complementarias necesarias. Ese también va a ser el encargado de solicitarlas en caso de requerirlas. También es bien sabido que pues una vez obtenida la información de los resultados de las pruebas complementarias efectuados, en caso de determinar que ha consumido un combinado de sustancias, no es posible establecer el grado de embriaguez, se debe mirar que corresponde a embriaguez mixta, sugiriendo el diagnóstico sindromático, se sospechó por intoxicación de alcohol metílico, una vez coordinada la atención de urgencias para consignar toda esta información a nivel pues, de la historia clínica del paciente, con fundamento pues, de todas las pruebas que se realizan y que el médico haya solicitado las pruebas complementarias adecuadas. Ante la sospecha de embriaguez de origen etílico o de consumo combinado de alcohol y otras sustancias, en las primeras 24 horas se puede utilizar un alcosensor para medir la alcoholemia o se pueden tomar muestras en orina, sangre y saliva para determinar si hay presencia de sustancias psicoactivas. Es importante tener en cuenta que la presencia de alcoholemia positiva no necesariamente implica embriaguez, ya que depende de la tolerancia de cada individuo al alcohol. Asimismo, la presencia de sustancias psicoactivas en las muestras no necesariamente implica que el evento se atribuya a estas, ya que pueden ser restos de consumos previos. Por lo anterior, es muy importante relacionar los resultados con la clínica del paciente. Si el tiempo transcurrido es entre 24 horas y 4 días, solo se deben tomar muestras de orina para determinar las diferentes sustancias psicoactivas implicadas. Después de 4 días, no es recomendable tomar muestras para aclarar la sospecha clínica de embriaguez ni para establecer la etiología. Al finalizar el reporte, se debe hacer un resumen de la historia clínica muy puntual que incluya el relato resumido de los hechos, el resumen de los hallazgos clínicos al examen físico, la presencia o no de lesiones, la embriaguez y el grado en caso de ser por alcohol. Finalmente, en base a la información obtenida, el médico deberá determinar el tipo de embriaguez, si es posible determinar las sustancias implicadas y los grados de embriaguez si se trata de consumo de alcohol.